promocionar su negocio o empresa en Eric On TV Show por televisión y redes sociales y todo tipo de publicidad que usted desea, llámanos o WhatsAppianos al 809-420-2762. Transmitimos por Telecanal 28, Telecable Dominicano, Éxito Visión y Global TV Canal 97. También por muchas plataformas numéricas. Eric On TV Show, the best is still yet to come. Les invito a ver a Eric On TV Show, un programa especial para que te lo goces. Seguimos aquí en su espacio Eric On TV Show, compartiendo este segmento con Voz para el Cambio, en una conversación sumamente interesante con la maestra Edith Altagracia Ramírez Ferreira, mujer de abril, mujer de la UAS, mujer de la patria. Aquí en diferentes sectores se ha escrito sobre las mujeres de abril, se ha escrito sobre las mujeres del 16. A mí me tocó escribir sobre las mujeres de la AMPA, del sector agropecuario, un trabajo interesante. Y así uno se encuentra con mujeres interesantísimas en cada sector social. Aquí habrá que escribir sobre las mujeres del campo, las mujeres combatientes del campo, empezando con Mamá Tingó, empezando con Florinda Soriano, Mamá Tingó, nacida ahí en Villamella y que hizo su vida combatiente en Atoviejo y Yamasá. Pero en esta ocasión, conversando con Edith, una mujer de abril, y estuvo colaborando, participando activamente, siendo activa en medio de la Revolución de Abril como enfermera, ayudando en la preparación de alimentos para los combatientes, en la cocina, curando heridos, dando ánimo. Edith, maestra, ¿qué recuerda de Abril y la participación de esa gente sencilla de los barrios, de esas mujeres de los barrios, de ahí, de Villa Francisca y de Santa Bárbara, del propio Ciudad Nueva, la incorporación de la mujer sin nombre, de la mujer sencilla, de la mujer de pueblo, de la mujer de patria? De la mujer sin cara. De eso casi nadie nunca ha hablado, yo siempre lo he dicho. Por ejemplo, de que mi mamá se subiera arriba de la casa a poner espejo, porque Freddy Veragoico se lo decían de las emisoras Radio Santo Domingo, ¿verdad? Pongan que sí o qué. Eso es. Mi mamá iba con un primo mío que vive en los Estados Unidos y le enseñaron a hacer bomba molotov. Digo, ay mamá, ten cuidado, ay mamá, una bomba molotov, mami, tú. Cállese, que es yo qué, me decía la vieja, porque yo salía a ella. Y cuando se armó en el puente que querían cruzar de allá para acá, la gente de lo contrario de nosotros, los tanques. Mamá cogió con un primo mío a la cabeza del puente a llevar bombas molotov. Y mi mamá era una mujer que decía ella, yo nada más hice en el campo, el quinto curso. ¿En qué campo? En Valverde Mau. Valverde Mau, ella era de Mau. La línea noroeste. Pero, ella era de Mau, pero nació en Altamira, me dijo ella. Significa que su madre no tuvo nunca oposición a la participación suya y de Condecito en la Revolución de Abril. Ella sufrió con Conde porque que la allanen en la casa uno a las 6 de la mañana y rodeada uno. Ustedes están ahí. Y llevarse a un hijo preso, eso es duro. Lo buscaron en la casa. Pero ahí, en esa casa de nosotros, ahí escondíamos a mucha gente del MPD. Como vivían en Los Minas, que es la Reparto San Vicente allá, en aquel tiempo, atrás de la finca de Mélido Marte, había sido de Mélido Marte, donde está Jumbo que se llama. Sí. Atrás, Reparto San Vicente, que esa casa está ahí, la vendimos los otros días. Ahí vivíamos, ahí se escondió mucha gente que la andaban buscando. Y Condecito se la llevaba mamá. Papá no se daba cuenta, papá era un jubilado de la guardia. Papá era un hombre como que, yo digo que hasta inocentón era papá. Comíamos en la mesa todos juntos y papá le preguntaba a mamá, ¿y quién es ese? Mamá decía, un amigo de Conde, un loquito viejo. Loquito viejo, ese era alguien del MPD que andaba huyendo. Y papá no se daba cuenta.
Y como era una casa de 9 habitaciones, mamá le daba alojamiento. Ahí los periodiquitos del MPD, hasta mi abuela lo ensamblaba. Cunín Ferreira se llamaba mi abuela. Eran duras esas viejas. A mí me encantan esas viejas de ¿Y de antes. dónde era Cunín Ferreira? Maeña, También de Mao. de Boquemao. De Boca de Mao. Ella se llamaba Ventura Ferrer, le decíamos Cunín. Pero yo tuve otra bisabuela que con esa yo me engranó, apellido de Olio del Cercado, que se le decían la vieja mona porque era, no lo voy a decir por televisión, que era bisabuela de mi papá, pero sí la conocí, una vieja alta, morena, con los moños malos, canuca, con una escopeta. O sea, en cafetales, trabajando como una mamá tingó, trabajando duro. O sea, de esa me siento yo orgullosa, de esa mujer. Me habla de una abuela que nació en el Cercado, de una abuela que nació en Mao, de su madre que nació en Mao. Mira de dónde a dónde. Usted que nace en Altamira. No, yo nací en Santiago. Su madre nace en Altamira. En un ensanche que se llamaba en la era de Trujillo, ensanche de San Rafael. Y había un letrero que decía, y seguiría a caballo en Santiago. ¿Dónde nace el Condecito? José Ramírez Partido. Ferreira, alias el Condecito. En Partido. En Partido de Jabón. De Jabón. ¿Y qué tiempo dura allí en Partido? Nos lo sacaron chiquito. Chiquito. Y nos llevaron para Santiago. En Santiago nació Víctor, el otro hermano mío, éramos 3, después nacieron 2 más. Víctor, Conde y yo. Yo soy la mayor, después va Conde y después va Víctor. Víctor y yo nacimos en Santiago. ¿Dónde estudia el Condecito? ¿En Santo Domingo o en Santiago? En todas partes, porque éramos hijos de guardia. En todas partes. Elia Piña, San Juan, qué sé yo qué, donde mandaran al guardia. Si era mitad del semestre, lo que siempre yo le agradezco a mi madre es que siempre ubicó una escuela, donde llegaba aunque le faltara un mes para terminarse la clase. La vieja ubicaba una escuela y nos ponía a nosotros. ¿Qué nudos rompen ustedes, Edith, el Condecito y usted, y quizás otro de los hermanos, siendo hijos de guardia de la época de Trujillo? Porque el Condecito nace en 1939, Edith en 1936, plena dictadura. Y Trujillo en el 30. Y ustedes se incorporan al trabajo de la patria, a la revolución democrática, a defender la soberanía. Y su padre ahí en la casa con ustedes. Trujillita, porque todo obligado había que ser Pero trujillita. ¿cómo se rompe ese nudo? Y entonces su madre está de acuerdo con ustedes. La vieja era, yo digo que todo viene por parte de mi mamá. La vieja era caliente, o sea, ella no hablaba eso con nosotros, pero, déjame decirte un pero. En el 1946, es que yo tengo una memoria que todos lo recuerdo, una memoria del carajo. Vivíamos en San Juan de la Maguana, en la calle Canela, esquina Soy Pomerillo, frente al cementerio. Los Ramírez de San Juan, muy aguerridos y muy combativos con Trujillo, Sí. que murieron muchos. Ya la vieja, yo la oía ella hablando calladito con la hermana del doctor García Ramírez, Tatica ella llamaba, la hermana del doctor García Ramírez. Y hablaban callados, pero los muchachos siempre oímos, o sea que los muchachos siempre oímos. Pero como que yo no sabía nada de eso y ellos hablando, o sea, parece que la caliente era la viejita mía. ¿Sí? El papá lo metieron a la guardia a los 15 años, pero un hombre lindo, un rubito, con sus ojitos claros. Tengo una foto de él ahí, y lo metieron a los 15 años. Y él era, como le decían antes, de que escribiente, los guardias. Papá tenía una letra, que era esa letra como dibujada así. Y lo tenían siempre en una máquina. O sea que papá no fue hombre de estar en un servicio y llegó a sargento. Sargento, que le decían antes, sargento primero. Se llamaba antes esa cuestión. Yo me sé todos los rangos de la Edith guardia. conserva recuerdos de su estancia infantil en El Pino, porque habrá durado ya hasta 5 años, porque si Condecito nace allí en el 39, Edith tiene 3. No, pero de partido no. De partido no tiene Yo estaba recuerdo. muy chiquita porque Pero tenía 5 o 6 años. nos llevábamos de 3 en 3. Yo le llevaba 3 a Conde y Conde le llevaba 3 a Víctor. Estaba muy pequeña. Yo sí recuerdo 5 años en Santiago. A los 5 años en Santiago En sí. partido solo nace Condecito. Sí.
Lo sacaron chiquito. Bien. Yo traté de buscar hasta un acta de nacimiento de él. Yo hablé con una enfermera, una licenciada de clase en la UA, para que me llevara partido porque... ¿Sabe la fecha que él nació? Bueno, el año 39. Nació el 24 de septiembre de 1939. José Mercedes, es que se llamaba. José Mercedes Ramírez. Ahora. Porque él nació el día de la Merced, el 24 de septiembre. En estos días cumpleaños de muerto. Ahora, llamándose José Mercedes. José Mercedes Ramírez Ferreira. ¿De dónde viene lo del conde? Condecito. Porque uno encuentra publicaciones donde la propia prensa le atribuye el conde como si fuera un apellido. No, yo fui que le puse el conde. Mi papá era un hombre que no sé a qué curso llegaron en los pueblos, al cercado, porque lo metían a la guardia, pero era muy inteligente mi papá. Y leído, cosa rara en aquel tiempo. En aquel tiempo mi papá parece que había leído El Conde de Montecristo. Y cuando él llegaba de la guardia, mamá era una mujer pobre, pero con costumbre, porque mi abuela eran del campo, pero con costumbre, con mucha educación. No sabían ni leer ni escribir, pero como que tenían esa educación y se la transmitían a los hijos. Mi mamá esperaba que mi papá llegara a las 12 de la fortaleza y comíamos todo en una mesa larga así, nos sentaba todo el mundo, a lavarse las manos, en aquel tiempo te estoy hablando, qué sé yo qué. Y mi papá, cuando terminamos de comer, nos íbamos por una cama grande, que había unas camas de hierro que existían antes, con nosotros tres. Él era muy cariñoso con sus hijos. Mamá era más dura, pero papá era así, que esos pais así cariñosos. Yo no sé dónde él leyó El Conde de Montecristo, pero él nos lo contaba en forma de cuento. Al yo oír el conde, le pegué a mi hermano, conde, conde. Ahí en la historia, no, que se lo puso fulano, eso es mucha mentira, eso se lo puse yo. Por ese Conde de Montecristo que mi papá nos leía cuando chiquito en San Juan de la Maguana, en el 46. En la vida lo recuerdo. En la vida se ponen a correr fábulas. Otros han dicho que era porque andaba permanentemente por el conde y le pusieron condecito. No, pero imposible, porque es condecito de chiquito que le estamos diciendo conde. Y cuando fuera a la calle el conde, los otros días después de grande. Después de grande. Fui yo, su hermana, así también su hermana. Surge, a propósito de que Ponzarate participó en esta conversación, el nombre de Dajabón por una historia que construye en décima Juan Antonio Alix y no viene de ahí, el nombre de Dajabón. No. Las leyendas son así, son leyendas. Sí, la verdad te la estoy diciendo yo, que soy su hermana José mayor. Ramírez. José Mercedes. José Mercedes Ramírez Ferreira. Ferreira. Su participación en la gesta de abril, más como artista o como militante revolucionario de un fusil al hombro. Cuando era del MPD, porque cuando llegó López Molina al país, que Conde tenía creo que 18 años, vivíamos en la calle Barahona, ahí fue que Conde cayó preso, que estaba al lado del Teatro Max, en la Duarte ahí. A lo que me refiero que está ahí, que los otros días se inauguró y yo participé ahí y pusieron un retrato de Conde y todas esas cosas. Eddie, me refiero por lo siguiente, el Conde era un artista extraordinario, jugó su papel como artista. Recordemos que también Silvano Lora era un militante comunista. Dejó la parte artística Conde cuando entró al MPD. Se dedicó en cuerpo y alma al MPD y no pintó. En los tiempos de abril solo estuvo con el fusil, no con el pincel. No, él había dejado la pintura mucho tiempo antes y solamente se dedicaba al MPD. Conde volvió a la pintura otra vez, después, a los muchos años que se casó con Virginia Gori. Se fue del MPD. El por qué, yo pregunto y nadie nunca me ha dicho el por qué Conde se fue del MPD. Yo recuerdo que mi mamá lloraba mucho porque me allanaban la casa cada rato y nunca lo encontraban, porque nunca estaba, que estaba en China comunista, estaba en París, estaba en Egipto. Yo fui a París y a mí me dijeron, búscate cuadros de Conde, donde están todos los pintores allá en París, que Conde pintó ahí. En Cuba hay pintura de Conde. Yo traté de ubicarla, pero no pude. Oye, o sea, lo de él, en el Museo del Louvre en París hay... No, ¿es posible que en el Louvre no. No, en el Louvre no. Yo estuve en el Louvre. ¿Dónde puede haber en París obra ¿Cómo que se llama? En París uno sube que se o cuánta escalera, allá arriba están los pintores, la Montmartre. No recuerdo cómo se llama. Montmartre.
creo que sé yo, no recuerdo, que me perdone, no recuerdo cómo se llama. Ahí fue que yo la busqué, porque ahí fue que me dijeron que había pintura de él. Que ahí estaban todos los pintores, los grandes, en ese sitio. Yo fui hace como menos de 10 años que fui a París y llegué hasta Praga. Yo llegué hasta Praga, anduve todo eso por ahí. Pero Conde después de la revolución, mucho tiempo después, fue que se fue del MPD, porque volvió a la pintura. Y ahí comenzó a pintar las María Moñito, las famosas María Moñito, las Blías, esos fueron después de la revolución. Pero hay un cuadro, que de ese no te voy a hablar, ese te voy a hablar después, de otra forma, porque no puedo hablar de eso ahora, que está era un cuadro que él pintó para el 15 y 16 de abril, los Morterazos. ¿De qué tamaño? De junio. Sí, sí. De ahí a aquí, hasta aquí. Está, se lo vendieron a un general, Miguel Soto Jiménez. Soto Jiménez, no sé, fue a parar a mano de Coco, el del MPD, el del Miguel PLD Coco, que murió. O sea, ese cuadro, cuando yo estaba ubicando para la exhibición de los cuadros, de ese cuadro que yo, hay fotos por ahí, yo la tengo por ahí, la foto de ese cuadro, no sé dónde está. Me dijeron que estaba en la aduana. Aquí, ahora mismo el cuadro está ahí en la aduana, en un museo que tienen ahí, aquí en Achuchi, una cuestión de la aduana. Sí, la oficina principal de la aduana. Ahí está el cuadro. Lo compró Miguel Coco. Ahí está el cuadro. Se llama Una ejecución. Y Coco lo dejó ahí porque él era el jefe de aduana, acuérdate, en el PLD, cuando Lionel, yo creo. Sí, sí. Y ese cuadro está ahí. Ese lo pintó Conde para la Revolución de Abril. Después que salió del MPD, se dedicó otra vez a la pintura, ya casado con Virginia Gori, pero él ya había pintado mucho. Porque Conde comenzó a pintar chiquito en San Juan de la Maguana. ¿Qué sabía uno lo que era pintura? Uno no sabía nada de eso. Y antes la gente tenía una foto de, por ejemplo, yo tengo una Virgen de Altagracia vieja que era de mi papá, de San Miguel, de que sí o qué. Y Conde cogía un pedazo de cartón, que era lo único que había, porque uno era pobre, un pedazo de cartón de cualquier cosa, y se ponía a pintar o en la pared. Entonces, ya parece que él tenía indicios para ser un pintor, pero ¿qué sabía uno lo que era la pintura? Solamente una madrina mía, que era muy visionaria, que era la madrina de él también, le dijo un día que a Conde lo botaron de la escuela porque se mantenía pintando. Mi mamá le dijo, bueno, es que le gusta pintar, ¿y cómo yo me hago? Y mi madrina dijo, que en paz descanse, se llamaba Cruzita, ese va a ser un gran pintor, una persona que antes tú no conocías de pintura, en los años 50, pues tú no conocías de pintura. Y mi madrina dijo eso, y no se equivocó con Conde. Como artista, ¿es autodidacta o fue a la escuela? Él de Jaime Colson, él tiene mucha Él fue alumno influencia de Jaime Colson. Y había un pintor que se llamaba, no se me olvidó, yo tenía una pintura de él, se perdió para la Revolución. Un pintor muy famoso, no recuerdo el nombre de él. O sea, pero él tuvo mucha tendencia de Jaime Colson. ¿Tiene Eddie alguna preocupación o punto de vista sobre lo que puede pasar con las obras dispersas de José Mercedes Ramírez Ferreira, alias Condecito, su hermano? ¿Qué puede pasar? Si yo tengo qué. Si tiene alguna propuesta, alguna idea o alguna mirada de lo que puede ocurrir con el paso del tiempo, con esa obra dispersa de no, él como con artista. el paso del tiempo no, con este tiempo. Yo no soy pintora, ni sé hablar mucho de pintura. Lo que me preocupa. ¿No debería ir a un museo estatal que se pueda conservar? Oye lo que dijo Pepino Bonarelli. Yo voy a prestar estos cuadros porque el Condecito tiene que conocerlo la posteridad, dijo Pepino Bonarelli. Pepino Bonarelli dijo eso cuando me iba a prestar los cuadros. Oye lo que dijo ese hombre. O sea, que yo tengo familia que no me querían prestar los cuadros porque lo atesoran mucho, son cuadros muy valiosos. Y oye lo que me dijo Pepino Bonarelli, es que
es que la posteridad tiene que conocer lo que fue Condecito. Eso es lo que me preocupa. Que ha pasado tanto el tiempo y yo creo que nadie, yo traté en la UAS como que me le hicieran un homenaje y no lo pude lograr. No lo pude lograr. Porque ahí hay pintores que dan clase en arte, que fueron alumnos de él. Yo escribí, porque a mí me gusta escribir, pienso mucho, mi cerebro trabaja mucho, una fundación y comencé a escribir y me estaba ayudando 2 profesoras de la UAS, que ella es socióloga, ella del MP, del PLD, no recuerdo el nombre de ella. Yo estoy hablando más de 10 años y me metí en internet y vi unas cuantas fundaciones y después dije, yo no voy a tener tiempo para dedicarme, además yo no sé de pintura. Traté de meterme para estudiar historia del arte en la UAS. No tuve tiempo, porque yo trabajaba en hospitales, yo daba clases en la UAS, viajaba a los centros regionales. Todavía yo tengo eso. Ayer dije yo que quise estudiar historia del arte. Lo que hice fue que compré libros de arte, donde estaba el conde, y me puse a estudiar cosas, yo sola. Porque a mí me gusta mucho el arte, porque yo estudié música. Y yo recitaba en muchos libros de poemas que tengo ahí. De Pablo Neruda, que era mi predilecto, Pablo Neruda. Y nada, me preocupa lo del Condecito, si todavía, cuando Madame Tolentino quiso hacer el reconocimiento hace como 4 o 5 años, que no se pudo, porque había entonces vino el COVID ahí, qué sé yo qué, pero todavía tengo yo eso. Y de los murales, hace mucho estoy luchando por esos murales, que están desbaratados en el Mirador. Y yo ubiqué en la Palacio de Justicia de San Francisco hay un mural que Conde pintó. Otro aquí, la Logia de la Amazónica, al doblar del Palacio de Justicia de aquí, hay otro que yo recuerdo cuando él lo estaba pintando, que yo iba a llevarle la comida. Y así mucha gente me fueron diciendo, ay, yo tengo obra de tu hermano, ay, yo tengo obra de tu hermano. Ayer que murió un profesor de la UAS, un médico, ahí me encontré con un profesor de fisiología y me dijo, Edith, ¿ya le hiciste reconocimiento a Condecito? Digo, no, yo tengo obras de Condecito, me dijo, o sea, mucha gente. En un sitio que Conde, Miñín, ¿tú conoces a Miñín? Miñín Soto. Sí, todavía no que sé. Tiene una galería de arte y él fue pelotero antes. Ahí tiene todos los cuadros del mundo, tiene Miñín ahí en esa galería, frente a la iglesia, ¿cómo se llamaba este sitio ay Dios, el mesón de Bari? El mesón de Bari. Ahí se metía mucho Conde. Están cargados de cuadros de Conde. O sea, ya yo sé dónde están. ¿Originales o réplicas? Original. Que Conde iba a beber romo. Y lo dejaban ahí, se ponía a pintar, y dejaba la pintura ahí mismo. Igualmente con Bonarelli. Lo de Bonarelli es lo más bello que yo he visto. Y en el Archivo General de la Nación hay una María Moñito que me dijo un ingeniero que murió, Cristóbal, murió el año pasado. Me dijo, Edith, aquí hay una María Moñito, déjame pedir permiso. Y me entró al despacho. Ay, qué belleza, qué belleza. Está en el despacho del director. Del director del archivo. Del Archivo General de la Nación. Y el despacho de Roberto Qué García. bella, se la vendió de que se llama Ángela. Todo eso yo lo he averiguado. Miñín tiene muchas obras. Yo no sabía que había sido tan productivo. Que ¿En qué tiempo lo hizo? Porque él vivió solo. Una vez por la feria. Un apartamento de por ahí que mi mamá iba a limpiarle cuando él vivía. Y era pintura. Como él era muy amigo de Ada Valcárcel. De Iván Tobar, que se murió el año pasado, porque ellos tenían un grupo que se llamaba Arte y Liberación, que era Condecito, ahí habían 2 más. Bueno, llegamos al final de esta conversación tan interesante con Edith Altagracia Ramírez Ferreira, hermana del Condecito, de José Mercedes Ramírez Ferreira, pero una mujer de la patria, una mujer de abril, una mujer de la academia, una mujer necesaria, de las imprescindibles de una sociedad como la nuestra. Ojalá que desde alguna instancia de poder en materia cultural
o desde la sociedad civil algún artista o alguna organización política se interese, se preocupe por esto y de alguna manera haya que ir a rescatar y reunir la obra artística de José Mercedes Ramírez Ferreira, el Condecito, porque es un patrimonio de la patria, es un patrimonio cultural del país que no debe quedarse disperso en manos privadas, porque al fin y al cabo eso con el tiempo se pierde, porque no habrá manera de restaurarla. Solo estando en un museo de una institución como la UAS o una institución del Estado puede conservarse en el tiempo y puede armarse un catálogo que recoja toda la obra de este formidable artista, hombre de la patria, para la posteridad y que pueda servir para los estudiantes de arte en la República Dominicana, pero para los que estudian la historia del país y sobre todo en la formación de conciencia de la juventud que siempre debe estar velando por la soberanía de la patria. Gracias a Edith por estar con nosotros en esta conversación, por dedicarnos todo este tiempo para ver estos temas con estos enfoques, porque son cosas de alguna manera inéditas. Lo que Edith nos ha contado, eso no está escrito. Es hurgar en la memoria para esa historia testimonial que es fundamental, esa historia oral. Gracias a Edith, gracias a Ponserrate por coordinar esta conversación, gracias a don Eric Duperón por disponer de su espacio para conversar con la maestra Edith y por lo menos crear una especie de motivación con esta conversación con esta maestra. Muchas gracias para todos y todas y será hasta una próxima entrega de Eric On TV Show y Voz para el Cambio. Hasta la próxima.